¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1172, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Y el otro desafío, que es un desafío ya un poco más de política de Estado, y yo creo que en muchos de los casos nos excede, pero nos duele, es ese profesional que hoy formamos en la universidad pública, sostenida por la sociedad, que muchas veces la única alternativa que ve es el día que le dan su título, es subirse a un avión e ir a entregar su conocimiento a otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Ahora, hoy, I+D es clave. Es clave en cualquier empresa que tenga algo de tecnología. Eso es caro. O sea, poder competir con las empresas del extranjero y poder seguir teniendo I+D al nivel internacional realmente es caro. No solo que es caro en dinero, porque experimentar, probar, hacer matrices, pedir a nuestros proveedores cosas nuevas. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Grosteiner, arquitectura en contenedores. BEST, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Vamos a comenzar el programa de hoy y como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por varios programas más, dedicándole bastante tiempo a la educación, porque hoy es uno de los aspectos fundamentales para poder pensar de alguna manera en que la Argentina puede llegar a tener un futuro. La educación, en lo que respecta a nosotros, vamos a ver mucho de educación universitaria, pero también vamos a ver algunos modelos de educación secundaria que existen hoy en la región, como ya hemos visto en semanas pasadas con el rector de la Universidad Tecnológica
de Concepción del Uruguay y también con la Escuela Técnica Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay. Ahora vamos a ir a Santa Fe. Eduardo Donet es el decano de la Universidad Técnica Regional Santa Fe. Con él vamos a empezar haciéndole la primera pregunta, que tiene que ver con la necesidad del país de más ingenieros para estar acorde a los tiempos que se vienen. Pero no solamente, o los tiempos que estamos, no lo que se viene, porque eso es una cosa que tenemos que diferenciar, no es lo que se viene, es lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos ingenieros, no solamente Argentina, sino todo el mundo. Necesitamos más ingenieros en el país y en el mundo. Y necesitamos porque básicamente lo que va a marcar en los próximos años, y ya lo está marcando la agenda de las empresas, es la transformación digital. Y la transformación digital no solamente es computarizar una organización, sino que transformar desde adentro, desde sus procesos, desde sus procedimientos, desde sus formas de canalizar cada una de las acciones que hace diariamente, tratando de hilvanarlas de una manera eficiente, rápida y con una alta capacidad para reprogramar. Entonces, indudablemente va a hacer falta la ingeniería. Hace falta la ingeniería porque estamos ante la presencia de la aparición en la construcción de muchísimos nuevos materiales que van a cambiar la forma de construir, la forma de diseñar, la forma de resistir esas estructuras, con lo cual va a hacer falta ingenieros. Entonces digo, en cualquiera de las ramas que nosotros querramos pensar el país y el mundo en los próximos años, va a ser muy importante la ingeniería como materia prima o como materia de base para todos esos cambios. Y el desafío es sumamente complejo que tiene la universidad tecnológica, en este caso que estamos hablando, porque los cambios tecnológicos se producen a un ritmo sumamente acelerado a lo que se venía haciendo antes, y cómo una estructura, una institución como una universidad va cambiando sus propuestas educativas. ¿A qué le hace caso y a qué no? ¿Cómo puede diferenciar las tecnologías que pueden llegar a perdurar de aquellas que solamente pueden llegar a ser un maquillaje de un momento? A veces los cambios tienen mucho de maquillaje, ¿sí? Es decir, esa es la primera cuestión, pero evidentemente hay una necesidad imperiosa de producir esos cambios. Tenemos muchas de nuestras carreras que hoy tienen programas que tienen más de una década, en algunos casos hasta 15 años. Y uno no puede pensar que con la evolución tecnológica esos programas puedan tener más allá de 5 o 6 años, porque digo, es la constante modificación tecnológica y la evolución la que debería ir marcando eso, pero también somos, como cualquier universidad, somos un gran elefante que muchas veces no lo podemos empujar porque no tenemos la suficiente fuerza y tampoco nos podemos poner adelante porque nos lleva o nos pisa, ¿no? Entonces hay que ir haciendo cambios muchas veces pequeños, pero que logren una transformación y mantenida en el largo tiempo. Y muchas veces esos cambios que vamos produciendo, y por eso estuvo el concepto de muchas veces ideas de maquillaje, van haciendo de que en el momento de la evolución ese cambio se lo tragó una nueva tecnología o una nueva forma de pensar un proceso o un producto. Y entonces es ahí donde nos preguntamos permanentemente si no deberíamos estar en un cambio permanente de currículas. Pero bueno, el sistema es tan rígido que tenemos que ser muy cautelosos de la manera en que lo implementamos, ¿no? Y otro de los grandes desafíos que tiene la universidad es qué pasa con los alumnos. Este es uno de los principales problemas. Quienes ingresan a una carrera, ¿cómo se mantienen en esos 2 primeros años fundamentales para consolidarse en lo que se está estudiando? ¿Cómo continúan después y cómo logran terminar, sobre todo en las ingenierías, cuando las empresas y el sector privado o público también los está tratando de sacar antes para poder insertarlos en un mundo laboral que necesita de estas carreras? Este es uno de los grandes desafíos que se ha multiplicado, sobre todo después de la pandemia.
Primera cuestión, nosotros al menos en nuestra facultad, y después puedo hacer una mención a la universidad, pero digo, en la facultad al menos, lo que hemos tenido en los últimos años ha sido siempre un crecimiento vegetativo. O sea, no es que hemos visto un salto de un año a otro, excepto posterior a los 2 años particulares de la pandemia, que deben ser tomados como años muy particulares, donde sí la ingeniería en sistemas de información ha pegado un salto enorme y casi ha duplicado la cantidad de ingresantes. Pero en el resto de las carreras se ha mantenido. A nivel de la universidad en su conjunto, sí ha habido un aumento en la cantidad de ingresantes. Que no necesariamente, y acá sí quiero rescatarlo también, porque digo, muchas veces lo ponemos a esto como un indicador, si cuántos ingresantes tuve. Yo creo que es más importante pensarla como con una pregunta o con una frase un poco más larga, y es cuántos ingresantes tuve y cuántos pude sostener de esos ingresantes o de esos estudiantes ya en periodo universitario a lo largo del tiempo para que terminen la ingeniería. Y ahí después la cosa se empieza a abrir, es un abanico, porque digo, tengo en los primeros años algunos ingresantes que no pueden sostenerse porque tienen o una mala base o no pueden superar las materias de los primeros años. Y entonces digo, ahí aparece fuertemente la universidad poniendo todo el sistema de contención y de acompañamiento que es necesario tener para que ese estudiante persista en el tiempo. En el caso particular de la Regional Santa Fe, que es el que conozco en detalle, nosotros veníamos con un proceso muy, muy interesante de crecimiento y habíamos llegado a lo que se llama tasa de retención o porcentaje de retención, que estábamos en el tercer año prácticamente con el 80% de estudiantes retenidos de los que habían ingresado en el primero. Pero obviamente la particularidad de la pandemia esto lo parteó por el medio de nuevo. Es decir, nosotros veníamos de un histórico de un 40%, es decir, de cada 100 estudiantes que ingresaban en primer año, aproximadamente quedaban 40 en el tercero. Eso era lo histórico. Lo vinimos creciendo durante 10 años con mecanismos de contención, compañeros que estudiaban con los compañeros que entraban, referente de pares, que se llamaba ese programa, programa de tutores, alumnos tutores que lo acompañaban a los estudiantes para adaptarlo a la vida universitaria, y habíamos logrado ese crecimiento. La pandemia lo partió y hoy estamos revisando, estamos empezando a pensar en programas particulares, pero no lo quisiera mezclar con esto. Vuelvo a decir, hoy tenemos... yo diría en la ingeniería 3 grandes tramos, que son los 2 primeros años, un tercero y cuarto año, que es el tramo medio, y después el último tramo, donde también hay una deserción tardía, que se llama, y que también hay que mirarla en esa pregunta que vos hacías, porque digo, yo entré 100, me quedaron 80 en el tercero, terminaron estando 60 o 50 aquí en el último año, pero aquí aparece el otro problema, es el medio que presiona porque le faltan ingenieros y me viene a buscar al estudiante avanzado que ya tiene algunas herramientas como para poder empezar a desarrollarse o a trabajar en esa organización como ingeniero, y me lo lleva y no lo deja recibir. Entonces digo, tengo un problema de base al principio, tengo un problema de estabilidad en la zona central de la carrera y tengo un problema de que el medio o las empresas o la sociedad lo requiere sobre el final de la carrera, y ese estudiante que todavía le faltan algunas materias empieza a trabajar, forma su familia, se traslada del lugar en la facultad donde estaba concurriendo a sus clases y terminó dejando la carrera, ¿no? Entonces digo, esa sería toda la respuesta, es decir, el análisis de toda la carrera y los distintos tipos de deserciones que hay a lo largo de la carrera. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional.
CAT Drones. Vamos a hacer ahora una primera pausa, pero vamos a volver más adelante con Eduardo Donet, porque este tema va a ser uno de los pilares de nuestro programa en los próximos meses. Pausa y ya volvemos para hablar sobre una empresa precisamente de ingeniería, de innovación y de desarrollo. Ya volvemos. El 2020 no nos detuvo. Nos cuidamos más. Nos acompañamos. Nos adaptamos y también aprendimos. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos. La Agrícola Regional. Estamos juntos en esto. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. Segundo bloque del programa y ahora vamos a visitar una empresa de la ciudad de Paraná. Se trata de ENSA, Elevadores Neumáticos, Sociedad Anónima. Esta empresa que inventó y patentó los ascensores neumáticos ya hace más de 20 años. Patricia Popel, que es la vicepresidenta de la firma, y le preguntamos respecto a los planes de crecimiento que habían encarado antes de la pandemia, donde uno de los objetivos finales era trasladar la sede actual, que se encuentra ubicada dentro del casco de la ciudad de Paraná, hacia otro lugar donde pudieran expandirse más. Esta empresa, recordemos, exporta prácticamente entre el 80 y 90% de su producción y sus principales destinos son Estados Unidos y Europa. Ascensores neumáticos, Patricia Popel, que esto es lo que nos decía respecto al crecimiento sostenido, pero más lento de lo que quisieran, que están teniendo estos años. Nosotros veníamos con un proceso de crecimiento sostenido hasta el primer año de la pandemia, que en realidad pudimos trabajar porque teníamos compromisos de exportación, así que eso a nosotros nos habilitó. Entonces el 2020 fue un año que casi sostuvimos la producción, que para nosotros fue un éxito. Y en el 2021 volvimos a crecer. Y este año estamos en un proceso que mejora el año pasado también. Creemos que es producto de varias cosas. El mercado nuestro básicamente está en el primer mundo, tanto Estados Unidos con países periféricos como Europa, y ha habido un movimiento social hacia la revalorización de los domicilios, de buscar el confort, de querer estar mejor, de ir más hacia la periferia de los centros de las grandes ciudades. Creemos que son varias las razones,
pero el mercado de ascensores residenciales realmente ha crecido. Y nosotros vamos agarrados ahí de ese crecimiento, así que vamos creciendo, vamos creciendo. Nos gustaría crecer más, pero somos un poco prudentes, digamos, porque el nivel de incertidumbre que manejamos en nuestra economía, en la propia y en la macro de la Argentina, impone que tengamos que analizar con mucha prudencia algunas de las variables. Nosotros tenemos un producto que exportamos prácticamente el 90% de lo que fabricamos, pero hay algo que debe entender el sector público, que es que siempre que hay un proceso de exportación, viene acompañado, en la enorme mayoría de los casos, de un proceso de importación parcial, aunque sea mínimo, pero considero que no existe la unidireccionalidad en el comercio internacional. Y ahí es donde uno empieza a tener ciertos temores. O sea, nosotros tenemos importación de algunos insumos desde hace años, porque necesitamos tener un producto homologado para el primer mundo y eso nos impone tener componentes que a su vez estén homologados, cosa que no sucede en la Argentina, aparte de que las prestaciones que necesitamos en algunos componentes no se encuentran aquí. Y no sabemos si vamos a poder contar con esas importaciones, si vamos a poder seguir operando con el régimen de importación temporal que hasta ahora hemos venido haciendo, y bien, pero con muchas dificultades cuando tenemos que buscar muestras de prototipos en el extranjero y poder traerlas a la Argentina. De hecho, las últimas que hemos estado buscando, que son upgrades, que son mejoras en nuestro producto, hace entre 6 y 8 meses que estamos tratando de traerlas y por distintas cuestiones todavía no lo hemos conseguido, cuando son insumos nuevos que queremos probar. Entonces, todo este roce, este tironeo, esta trabazón que tenemos en la comercialización desde la Argentina hace que nosotros seamos prudentes en el crecimiento y digamos, bueno, hasta dónde podemos bancar con financiamiento propio, hasta dónde podemos bancar un crecimiento que implica comprar más insumos, que implica crecer en espacio y en superficie, en tecnificación, en mano de obra, hasta dónde vamos a poder sostenerlo. Entonces, teníamos un proyecto más ambicioso de trasladar la planta, donde ahora estamos y ha quedado en stand-by. Estamos ahí analizando y esperando a ver si encontramos condiciones apropiadas para poder dar ese paso. Pero, en resumen, la empresa crece a un ritmo menor del que podría. Obviamente que nosotros todo lo que vendemos, lo vendemos a divisa oficial y lo cobramos en 5 días especificado, por lo que los márgenes nuestros se han reducido, obviamente, porque los costos internos en Argentina han sido mayores que la evolución del dólar oficial. ¿Hasta cuándo vamos a poder comer margen? Lo estamos estudiando. Ahora tenemos un proyecto de expansión al mercado latinoamericano que esperamos que nos dé un poquito más de aire, porque al ser un mercado nuevo nos permite mayor flexibilidad y tratar de colocar un producto de mayor valor. Vamos a ver si lo recibe el mercado. Hoy la verdad es que la competencia es ardua. Nosotros ya tenemos más de una empresa que están fabricando ascensores neumáticos, que han copiado lo que nosotros hacemos, mal que nos pese. Y entonces hoy la competencia para nosotros es el mundo, en fabricación y en colocación de producto terminado.
Y esas ventajas competitivas que está diciendo Patricia Popelka tienen que ver con esa patente que lograron en su momento y que les permitió desarrollarse y trabajar solos. Cuando esa patente se termina, muchas empresas pueden copiar el producto y empezar a generar y a competir en este nicho de mercado tan particular. Ahora, el know-how que tiene esta empresa y la experiencia para poder desarrollar es una de las grandes ventajas que se ven frustradas muchas veces por las trabas, queriendo, sin querer, que termina proponiendo el Estado y la burocracia. Creemos que llevamos una ventaja, porque nosotros hace 20 y pico de años que estamos en esto, pero no hay que abusar de esas ventajas y hay que ser realmente eficiente para poder seguir instalando lo que producimos desde Argentina en el primer mundo, y ahí sería buenísimo contar con un poco más de ayuda del sector público. Por ejemplo, ¿en qué? En que las normativas aduaneras no se compliquen, en que la logística no se complique, ya se encareció por todo el marco internacional, pero hoy estamos con un contenedor que teníamos que haber cargado el viernes, que no se pudo sacar de Puerto Buenos Aires. Ayer era el día del empleado público, o sea que tampoco operó aduana. Hoy estamos ya con una entrega demorada. Nosotros estamos entregando un contenedor por semana o 2 por semana. Una semana que no entregamos, nos resulta difícil de remontarla en la semana siguiente. Y lo que sentimos es que la normativa, las condiciones de funcionamiento, es como que se van complicando, se van complejizando, y no siempre de manera eficiente, sino que muchas veces lo vemos como innecesariamente. Ahí es donde pensamos, bueno, nos gustaría saber a dónde está poniendo la mira el sector público que toma las decisiones en Argentina. ¿Cuál es el gol? ¿Cuál es el mercado, el tipo de producto que realmente consideran que Argentina debe tratar de colocar? Si nosotros supiéramos con claridad eso, tal vez podríamos definir con mayor claridad nuestras condiciones también de funcionamiento. O sea, ¿qué nos pasa? Que muchas veces vamos tomando decisiones sobre la información interna de la empresa, la que podemos conseguir externa de nuestros distribuidores, de nuestros clientes, pero no siempre tenemos la información del sector público, que es clave. Es clave, porque ahí es donde tenemos que sumar esfuerzos. Y esa es difícil, es difícil de sacarle el gris, de sacarle ese tal vez sí, tal vez no. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones. Rápidamente hacemos una pausa y volvemos con Patricia Popelka para seguir hablando sobre innovación. Ya volvemos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés.
Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. El ascensor neumático es un desarrollo de esta empresa que lo patentó. Es un know-how que tienen adquirido durante 20 años y que hoy, ante otras empresas que pueden fabricar el mismo producto, necesita ayornarse y mejorar mucho más. Para esto es necesario la innovación, la investigación, generarle más contenido a este producto para seguir diferenciándose de los competidores que empiezan a aparecer en distintos lugares del mundo, en todo el mercado. Es un producto de nivel internacional. Y para hacer innovación en este segmento y con estos competidores es necesario sobre todo invertir y tener acceso a las tecnologías con las cuales innovar. Nosotros consideramos que uno de los grandes valores que tenemos es el know-how. O sea, el saber cómo se hacen las cosas bien. Producto de toda esta experiencia y del trabajo de todo nuestro equipo. Ahora, hoy, I+D es clave. Es clave en cualquier empresa que tenga algo de tecnología. Eso es caro. O sea, poder competir con las empresas del extranjero y poder seguir teniendo I+D al nivel internacional realmente es caro. No solo que es caro en dinero, porque experimentar, probar, hacer matrices, pedir a nuestros proveedores cosas nuevas. Nos está pasando, Martín, que no encontramos proveedores que quieran crecer. O sea, nosotros tenemos muchas de las partes y de las piezas tercerizadas. Bien, nuestros clientes crecen. Elevadores neumáticos tienen que crecer. Nuestros proveedores tienen que crecer. Nos dicen, no, yo hasta acá. Más no me pidas porque no voy a tomar más empleados, porque no quiero correr más riesgos, porque tuve problemas, porque me pasó esto, me pasó que compré hierro y cuando quise reponer había subido y no lo pude reponer. Cuando tomé un empleado tuve problemas laborales y me costó años de trabajo. Así que yo trabajo con mi hermano, con mi hijo y con mi sobrino. Y hacemos lo que podemos hacer entre nosotros 4. Y nos pasa en más de un caso. Entonces ahí tenemos un desafío. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos cuando hay una resistencia a la inversión en toda la cadena? Pero además hay otro problema, que es la calificación de los operarios, sean profesionales o no. Nosotros cuando hablamos de una empresa metalmecánica que quiere competir en el primer mundo, necesitamos gente calificada, que no es fácil. Estamos hoy trabajando con una consultora en recursos humanos, pero con serias dificultades. Por ejemplo, necesitamos determinados operarios en un sector específico, que necesitamos que tengan un know-how específico. Entrevistan 100 personas, seleccionan 3, nos la mandan a nosotros y no nos convence ninguna.
Entonces ahí hay otro problema, que es la calificación de los recursos humanos, tal como hoy lo estamos haciendo, que considero, y no soy de las personas que crea que la culpa siempre la tiene el otro, yo creo que las empresas tenemos que involucrarnos, tenemos que llegar a las universidades, tenemos que llegar a las escuelas técnicas, tenemos que poder alentar a la gente joven a que se comprometa, a que le entre ese deseo de innovar, de ver qué puedo hacer con mi creatividad. Ahí tenemos un problema de falta de comunicación y eso está hoy siendo un factor bastante complicado de resolver para las empresas, en varios sectores. Y hoy los empresarios de la República Argentina tienen un desafío tremendo. Tienen que lidiar con una cantidad de cosas, entre ellas la coyuntura del país, a la cual ya prácticamente estamos todos acostumbrados y cada año se agrava un poco más y cansa mucho más. Pero también la gestión de las personas, la gestión del talento, la adquisición de los recursos y las nuevas generaciones. Entender sobre todo las formas nuevas de trabajar y en ese contexto desarrollar la empresa. Ahí es donde viene una sugerencia que es un desafío para nosotros como pymes. Hoy la gente joven realmente valora una serie de cuestiones vinculadas al ámbito laboral que no eran las que se valoraban en mi época. Para la gente joven hoy, la idea de entrar a un trabajo y jubilarse en ese trabajo está lejos de lo que es su idea de su carrera laboral. Tenemos que saber que la gente joven, y más con talento, la vamos a tener muy probablemente temporalmente. Y tendremos que adaptarnos a eso. Pero entonces, las pymes necesitamos un proceso de profesionalización para poder trabajar lo más profesionalmente, porque esa es la realidad que hoy tenemos. Entonces, un operario, un ingeniero, un técnico que hoy entra y que es valioso para la empresa, aparte de tener que ofrecerle una proyección de carrera, de intentar tenerlo motivado, de intentar que sienta que su creatividad tiene un lugar donde desarrollarse, dándose todo eso, también tenemos que evaluar que muy probablemente contemos con esa persona por un tiempo. Y que no podemos pensar que va a ser in eternum. Entonces tenemos que estar preparados para poder reponer cuando tenemos alguien que decide hacer una experiencia en otro lado. Y eso implica mucho trabajo también, mucho trabajo de perfil de puestos, mucho trabajo de desarrollo de recursos humanos, de capacitación de recursos humanos. Y las pymes que querramos ser viables, tenemos que encarar ese proceso. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones. En el primer bloque hablamos de universidad, en este segundo y tercero hablamos de empresas. En el próximo bloque volvemos a la universidad y vamos a hablar de la relación tan necesaria, fundamental y que todavía le falta muchísimo desarrollo, que es la universidad más la empresa o la empresa más la universidad. Ya volvemos. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea Vivienda Premium, Agro,
office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Eduardo Donet, decano de la Facultad Regional Santa Fe de la UTN, y hablamos en el bloque anterior de empresas y ahora hablamos de universidad y la relación que tiene que tener la universidad con las empresas que de a poco, pero muy lentamente todavía, empiezan a ver de qué manera unos a otros se necesitan y pueden complementarse. Hay mecanismos, hay programas, hay grupos de trabajo que de alguna manera están insertándose, pero cuesta. Cuesta por un montón de razones. Cuesta porque la velocidad de requerimiento de la industria, si es que lo relacionamos con la industria, ¿no? Uno podría decir organizaciones más genéricas, pero digo, la industria, la velocidad que necesita de respuesta por ahí es mucho más rápida de la que la universidad le puede proveer. Entonces digo, en ese sentido, lo que se ha venido en los últimos años trabajando son con algunos programas financiados del Estado, en algunos casos, que con asignaciones no retornables, digamos, o sea, algunos subsidios para las industrias, de alguna manera que le permiten a la universidad empezar a trabajar con grupos o con algunos estudiantes avanzados y algunos docentes en algunos programas adentro de la industria y que le permiten de alguna manera acercarse a ese requerimiento. No es fácil, porque vuelvo a repetir, las velocidades de lo que uno requiere y la velocidad con la que la universidad o nosotros como sistema muchas veces respondemos es mucho más lenta. Y después aparece otra cuestión, y es que muchas veces las organizaciones no terminan, o las industrias, no terminan de apoyarse en la universidad, porque ahí aparece el otro problema, y que es, si yo me apoyo en la universidad y desarrollo determinado sistema, determinado programa o determinado producto, ¿de qué manera estoy protegido y mi competencia no está teniendo acceso a eso también? Entonces ahí aparece mucho el tipo de industria, el tipo de organización que hay alrededor de las facultades o de la universidad. Se han hecho cosas muy interesantes, se han hecho cosas muy interesantes, pero yo creo que todavía ahí hay mucho para trabajar en eso hacia adelante. Nosotros, y atado quizá con la pregunta anterior de cómo estábamos nosotros de alguna manera posicionándonos con las nuevas carreras, aparecen nuevos diseños que están de alguna manera certificando competencias, y ahí va a ser muy interesante la posibilidad de que grupos de estudiantes con docentes trabajando con la industria puedan certificar algunas competencias particulares para algunas materias. Entonces eso nos va a poder acercar probablemente también desde la
desde la clase más tradicional a tratar de resolver algunos problemas a la industria. De todas maneras, esa industria lo que requiere hoy seguramente son profesionales o casi profesionales, como hablábamos también, de que vienen a buscarlos a veces en el cuarto y quinto año, pero para trabajar fundamentalmente en repensar esa organización de cara a un producto que ya no va a tener la competencia de la industria que está a 30 kilómetros, sino que probablemente empiece a tener la competencia de alguien que está en el otro lado del mundo y va a tener que competir con calidad, con prestación, con precios y con un montón de otros elementos que van a requerir de un profesional. Y muchas veces ese profesional, nosotros como institución, como sistema, no tenemos la capacidad para producir lo que necesita la industria. Y uno de los principales cambios que se ha dado en las universidades argentinas, sobre todo en los últimos 10 años, tiene que ver con la formación del estudiante, pero ya no solamente para ocupar un cargo en alguna empresa que los contrate, sobre todo en la parte de ingeniería, sino también para pensar como emprendedores. En esto se está poniendo el foco y en esto se están haciendo distintas acciones para poder lograr este tipo de egresados con capacidad de generar no solamente más trabajo, sino más empresas, que es lo que necesitamos. El primer desafío que tenemos hoy trazado es una fuerte comunicación con el medio socioproductivo. Nosotros en los últimos años hemos venido tratando de enfocar muchísimo en la producción de ingenieros, pero en muchos de los casos esos ingenieros se reciben y bueno, se van a la industria, que es lo que uno desea. Pero digo, faltó en el medio esa comunicación, esa vinculación de lo que se produce en la universidad como conocimiento, pero también lo que se produce allá afuera como conocimiento y que muchas veces es un camino o es una ruta de ida y vuelta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es que esa vinculación y esos procesos que le llamamos de extensión universitaria realmente empiecen a plasmarse en volcar conocimiento en las industrias y traer ese conocimiento que se produce en las industrias, traerlas al aula. Ese es un primer gran desafío. Y el otro desafío, que es un desafío ya un poco más de política de Estado, y yo creo que en muchos de los casos nos excede, pero nos duele, es ese profesional que hoy formamos en la universidad pública, sostenida por la sociedad, que muchas veces la única alternativa que ve es el día que le dan su título, es subirse a un avión e ir a entregar su conocimiento a otro lugar del mundo, digamos, ¿no? Y eso me parece que es una gran deuda pendiente, porque digo, nosotros particularmente como Universidad Tecnológica deberíamos trabajar para que ese profesional hoy esté pensando en cómo pone su pie o pone su conocimiento en la industria del país para que haga que realmente todos estos problemas y estos vaivenes que venimos teniendo hace muchísimos años empiecen a generar producción genuina para el país, producción de divisas genuina para el país y ingeniería realmente para el país. En este sentido, la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, junto a la de Paraná, en algunos casos, están trabajando en proyectos en común o junto a otras instituciones, como puede ser Vialidad o el Colegio de Ingenieros de Santa Fe, también están buscando de integrar egresados profesionales, la universidad y nuevas fuentes de trabajo. De hecho, tenemos mecanismos para eso, hay materias, hay espacios, hay laboratorios en donde hoy los ingenieros empiezan a hacer sus primeras herramientas y empiezan a generar sus primeros proyectos, y en muchos de los casos esos proyectos después se los llevan y se asocian y logran algunos espacios de crecimiento y de desarrollo de lo que llamamos el sistema emprendedor, digamos, ¿no? Que hoy también está empezando a ser ayudado por otras organizaciones o del Estado
o estatal-privada, digamos, ¿no? Es decir, los parques industriales, los parques tecnológicos, los famosos desarrollos locales, digamos, en algunos municipios que van poniendo en marcha algunos laboratorios de producción de prototipados, que eso le permite a los emprendedores llegar a hacer su prototipo, tienen alguna ventaja impositiva desde algún municipio como para empezar a desarrollarlo. Bueno, después lo que necesitamos es un macrosistema además que contenga eso, pero en general eso es una cosa que se viene notando en los últimos años y de hecho tenemos muchos de nuestros graduados y algunos que no han terminado todavía su carrera, pero que comienzan a generar este tipo de emprendimientos donde se asocian con algunos compañeros y pueden llevar adelante algunos de estos procesos o pequeños emprendimientos que en algunos casos escalan, en otros casos quedan en una primera etapa y luego los absorbe alguna industria más grande, en algunos casos generan empresitas muy pequeñas y que son satélites de empresas más grandes. Bueno, estas cosas se vienen dando en los últimos años y creo que hay dentro de la institución algunos mecanismos que han favorecido eso también. Y por último le preguntamos a Donet sobre los desafíos que tiene hoy la universidad. Obviamente también tiene que haber un sistema afuera que contenga, y digo, ahí es lo que digo, que empiezan a aparecer estas asociaciones o parques industriales o pequeños emprendimientos, digamos, o distritos tecnológicos, como otro formato también, que empiezan a pensarse como lugares donde se pueden desarrollar algunas de estas actividades. Nosotros en particular, nosotros estamos ahora con una experiencia muy linda, dos experiencias muy interesantes que están muy arrancando. Una con Vialidad Nacional, que tiene un laboratorio que está en la zona de la Ruta 168, camino a Paraná, desde aquí de Santa Fe, y la idea es que a ese laboratorio lo administremos desde las dos regionales, la Regional Paraná y la Regional Santa Fe, de la tecnológica, ¿no? Y la idea es no solo hacer laboratorio para la construcción y el desarrollo de infraestructura vial, sino que además ahí se hagan investigación y desarrollo para nuevos materiales, nuevos procedimientos, nuevos procesos. Esa es una cosa que va a generar per se, digamos, si viene un laboratorio del Estado, pero va a generar como algún núcleo alrededor de eso con la posibilidad de nuevas empresas o nuevos emprendedores que puedan tomar eso, ¿no? Y la otra es un espacio conjunto que vamos a administrar junto con la Universidad Tecnológica Regional Paraná y nosotros en el predio del túnel, que lo tenemos con una concesión por 100 años, que vamos a armar ahí 3 laboratorios que van a estar directamente ligados con el túnel, pero que la idea es que de alguna manera los graduados tengan ahí también un espacio como para poder generar algún desarrollo propio y bueno, serán empresas satélites que se podrán ir generando desde ese espacio. Y la otra experiencia que nosotros estamos llevando hoy adelante, que nos parece muy interesante, es con el Colegio de Ingenieros Especialistas acá de la provincia de Santa Fe, particularmente el Distrito 1 que está acá en Santa Fe, que es con una serie de empresas muy pequeñas, de consultoras, en algunos casos de 2 o 3 profesionales que se han unido para hacer algún trabajo de consultoría y hacer el mecanismo de vinculación universidad-empresas, hacerlo a través de ese conglomerado de pequeñas consultoras, asociándonos estratégicamente, dándole la posibilidad a esos graduados nuestros que tienen sus consultoras, que no tienen muchas veces la capacidad de sostener laboratorios para investigación y desarrollo, proveerle esa pata desde la universidad y obviamente la empresa para volcar el conocimiento en la empresa. Son algunas de las cuestiones que estamos llevando adelante porque creemos realmente que hoy hace falta que esos emprendedores crezcan y probablemente lo van a hacer al principio a la sombra de industrias grandes, ¿no? O proveyendo industrias grandes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994.
Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Gross, calidad que avanza. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana próxima en este mismo espacio donde entre toda la actividad productiva de la región también vamos a meter en agenda en estas próximas semanas que vienen varias notas relacionadas a la educación técnica y a la educación formal en Santa Fe y en Entre Ríos. Gracias, hasta la semana próxima.